Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. México es el tercer país más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo. Tanto el crimen organizado como autoridades locales acosan y amenazan a la prensa. No solo eso, 122 periodistas han sido asesinadas en lo que va del siglo. ¿Qué medidas plantea la 4T para frenar esto? Veamos el contexto. El gobierno está convencido de que los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos tienen que ser eficientes, tienen que ser eficaces y vamos a apoyar. El compromiso hecho por el gobierno federal siguió al reclamo de Griselda Triana de agotar todas las líneas de investigación del asesinato de su esposo, el periodista Javier Valdés. A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden. Está muy claro que lo asesinaron por su trabajo porque no les gustó lo que se publicó. Valdés fue asesinado en mayo de 2017 al salir de Río 12, el medio donde semanalmente publicaba historias sobre impunidad y crimen organizado. Fue el sexto periodista asesinado ese año en México. Artículo 19 ha documentado 122 asesinatos de periodistas desde el año 2000 y al menos 21 desaparecidos. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han denunciado la falta de avances e información en la investigación de los casos. Según Reporteros Sin Fronteras, los atentados a la prensa empeoraron en 2018, donde al menos 9 periodistas fueron asesinados. El pasado 20 de enero, el periodista Rafael Murúa Manríquez fue asesinado en Baja California Sur, donde era director de la radio comunitaria Radio Cachana. Murúa documentó amenazas en su contra como consecuencia de su trabajo periodístico y fue incorporado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH en México, señaló que las medidas de protección otorgadas por las autoridades mexicanas a periodistas y defensores de derechos humanos y su implementación, efectividad y seguimiento deben ser analizadas y evaluadas. Según Reporteros Sin Fronteras, México es el tercer país más inseguro para el periodismo. Los primeros 2 lugares los ocupan Afganistán y Siria. Además, México ocupa el puesto 147 entre 180 países clasificados en el Índice de Libertad de Prensa. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión, creo que Elisa querías empezar en esta ocasión. Sin duda, había muchas expectativas entre compañeros de la prensa ante la llegada de López Obrador, ante las medidas que podían proponer para frenar el tema de la violencia contra periodistas. Y lo cierto es que ya empezó este gobierno, ya lleva casi más de 55 días, casi 60, y sin duda sigue habiendo muertes de periodistas. Acabamos de ver uno de los casos más recientes, no ha parado la violencia en contra de ellos y todavía no hay como mucha claridad en torno a lo que quieren hacer. Bueno, pues justo yo me atreví a sugerir este tema para esta mesa porque me parece muy importante que no dejemos de lado los temas de defensa de derechos humanos que son, sin duda alguna, tienen origen en otros momentos históricos, pero que merecen nuestra atención y nuestra reflexión, pues también por el tipo de medio en el que tenemos la fortuna de expresar nuestras opiniones. Salió a raíz de la muerte de Rafael Murúa en Baja California Sur, periodista que se suma, pues desafortunadamente, a la lista de periodistas asesinados en este país por el trabajo que realizan, las investigaciones que hacen, el tipo de notas que preparan en donde evidencian pues o casos de corrupción o de delincuencia organizada o de sometimiento de comunidades enteras a dinámicas ilícitas, ¿no? Y queríamos plantearlo en tema de pregunta y en tema de debate y saber si funciona el mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y de los periodistas y cuáles son las consecuencias de esto en un contexto de austeridad, en un contexto de reformas a la ley de la Administración Pública Federal, con un gobierno que tiene como objetivo la centralidad de la agenda de víctimas, ¿no? Entonces, ahí simplemente compartir es un reto heredado, sin duda alguna, que recibe la administración de Andrés Manuel López Obrador. México es uno de los 4 países de América Latina que tiene un mecanismo especial de protección a defensores y periodistas. Los otros son Guatemala, Honduras y Colombia. Y pese a que México tiene algunas buenas prácticas documentadas en los últimos informes de Amnistía Internacional, incluso en las evaluaciones del informe periódico universal, del examen periódico universal de Naciones Unidas, que es el tema del estatus del cumplimiento de la protección de derechos humanos en los países, se resalta la voluntad del gobierno mexicano de proteger a los periodistas, pero también y al mismo tiempo se señalan retos muy específicos del funcionamiento. Ejemplos. Se acepta, por ejemplo, tiene un modelo reactivo, es decir, hasta que el periodista está asesinado y amenazado y activamente en peligro, es que se le autorizan medidas de protección. Las incluido medidas de un botón de pánico que no funciona. Sí, ¿no? O aplicaciones en su celular para ver en todo momento en dónde están.
Las medidas se otorgan, pero muy pocas veces lo que pasa es que no se aplican en la realidad, tardan muchísimo tiempo. Los mecanismos de urgencia para situaciones muy particulares, críticas, que requieren respuestas inmediatas, tienen respuestas muy tardías. Hay muchos requisitos que acreditar para saber si la persona realmente está en riesgo. Los beneficios no son aplicables o a sus periódicos o a las organizaciones en las que trabajan, ni tampoco extensibles a sus familias. Y en ese sentido, bueno, hay muchísimos retos todavía que trabajar como sociedad, como instituciones. Hay sociedad civil presente en el órgano de gobierno del mecanismo. Cada vez hay menos presupuesto y hay que decirlo también, cada vez hay más personas que requieren de este tipo de protección. Funciona el mecanismo, desafortunadamente los casos como el de Rafael nos demuestran que no a cabalidad, no en plenitud, pero quizás lo que deberíamos preguntarnos es cuáles son las medidas que puede tomar este gobierno para atacar las causas estructurales que ponen en riesgo efectivamente a periodistas y defensores de derechos humanos frente al crimen organizado, pero también frente a la represión que desde el Estado se ejerce en muchos lugares para silenciar. Déjame adelantarme tal vez al contrapunto de Eder, porque tal vez el contrapunto de Eder sea, durante el gobierno de Peña Nieto, muchos de los periodistas que acudían a este mecanismo realmente no lo querían hacer porque en el momento en que llegas a pedirlo, tienes que dar tu celular. Y un gobierno que fue acusado de espiar a periodistas, pues tampoco tenías como la confianza de que, bueno, les voy a dar mi celular, pero ¿para qué si ya tienen el Pegasus con el que me estaban espiando? Entonces, Eder a lo mejor podría argumentar, ya cambió el gobierno. Bueno, ahora ya desapareció el CISEN para empezar, ¿no? Pero además hay periodistas que están exiliados en ciudades distintas a la donde trabajaban, que tienen documentado que hasta en sus vehículos o en sus casas les ponían micrófonos. O sea, estaban siendo espiados por el gobierno federal. Por supuesto que el sistema... o los gobiernos locales también. También. El mecanismo, por supuesto, que no funcionaba y sigue sin funcionar. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la secretaria Olga Sánchez Cordero. Es además el reto de que haya justicia, ya lo dijo, y esto a mí me llamó y lo destaqué en la conferencia del viernes, me llamó la atención que el presidente de la República no estaba preparado, pero la esposa de Javier Valdés pidió la palabra y se le dio todo el micrófono para que pudiera hacer una exigencia que tenemos que suscribir y que tenemos que estar muy pendientes. Si hay un reto ahorita en materia de derechos humanos, además del tema de las personas desaparecidas, es el de periodistas y se tiene que establecer simplemente como un antecedente. En noviembre, algunas diputadas de Morena, entre ellas Paola González de Nuevo León, junto con periodistas que eran víctimas de la persecución y estaban protegidas por el mecanismo, salieron a exigir a la Secretaría de Gobernación de ese momento, porque dejaron sin fondos el último trimestre del año, el mecanismo ya no había dinero. Entonces tuvieron que ejercer presión, después otras diputadas también se sumaron, porque pues casual fue de los primeros damnificados del año de Hidalgo, ¿no? Entonces hay mucho que se tiene que resolver en ese sentido. A mí me preocupa el tema de que no es extensivo a las familias. Conozco casos, un caso en concreto de una periodista en Sinaloa que se tuvo que venir con 2 de sus hijas y dejó a 2 de sus hijos menores de edad allá. O sea, si es el crimen el que te está persiguiendo o el Estado y lo que te quieren es hacer daño, pues claro, igual te lo hacen a través de tus hijos. ¿No? Fer. Sí, yo creo que muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué tendríamos que proteger más a los periodistas de lo que se protege a cualquier otro ciudadano? Porque finalmente esta situación de inseguridad, pues la viven todos, ¿no? La vivimos todos los que vivimos en este país. Y creo que parte de entender que los periodistas forman una parte integral de la justicia en un país, ¿no? A través de sus denuncias, de sus investigaciones, que muchas veces llega a conocer los grandes casos de corrupción, el modus operandi del crimen organizado, de bandas criminales. Y si un país no puede garantizar la seguridad de estas personas que forman parte fundamental de la denuncia, es muy difícil que pueda garantizar la seguridad del resto de los ciudadanos. Entonces sí juegan un rol fundamental que se tiene que proteger de manera específica. Y junto con ellos vienen, sí, los periodistas, los activistas de derechos humanos, los propios policías, los ministerios públicos que están haciendo un trabajo de investigación y que luego no llegan a investigaciones más profundas por amenazas también a ellos, a sus familias, y los jueces. Creo que si no entendemos esto como un sistema completo, difícilmente podremos llegar a superar la impunidad que hoy se vive en el país. Y abonando a esta protección sobre las familias, creo que también partimos de un estado en el que el propio gobierno se siente abrumado, se siente sobrepasado por ciertas organizaciones criminales, ¿no? Platicaba con un periodista amenazado. Me decía, bueno, es que llegué frente a la policía
Les dije quién me había amenazado, resultó ser el crimen organizado, una de las grandes bandas criminales. Y la respuesta fue, bueno, es que mejor no te damos seguridad, porque si ponemos 2 policías, entonces sí vamos a asegurar que te maten, ¿no? Entonces, pues mejor quédate como estás, porque ¿para qué atraes más atención? Y si te lo está diciendo esta banda criminal, pues nosotros no podemos hacer nada al respecto porque tenemos recursos limitados. Creo que en este punto en el que nos encontramos como país, sí tenemos que entenderlo como un problema mucho más global, en el que si no se resuelve de manera genérica la inseguridad, pues los primeros afectados van a ser los que están más expuestos, ¿no? Que son justamente estos grupos. Claro. Alfredo. Complementar un poquito lo que dice Fer, ¿por qué el énfasis a veces en los periodistas? ¿Por qué hay una fiscalía especializada para presión de delitos contra la libertad de expresión? ¿Por qué hay un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos? Porque lo que aquí se tiene que presumir de entrada cuando se ataca a un periodista es que se le ataca por su labor. O sea, a diferencia de, desde luego, todas las personas que estamos sometidos a esta crisis de violencia, al periodista se le ataca por su labor. Y si nos quedamos sin periodistas y si se va haciendo menos la libertad de expresión y la libertad de prensa, nos vamos quedando más ciegos, más sordos. O sea, sin periodismo no hay democracia. Exactamente. Y lo decía Catalina Botero en una presentación de Artículo 19 hace un par de años, me parece. México, o los periodistas de México enfrentan 2 tipos de censura, ¿no? La plata o el plomo. La publicidad oficial, con la que someten a varios medios de comunicación, o la violencia. En teoría ya cambió. Poquito, abonando también a lo que dice Lisa, no nada más son el crimen organizado, desde luego, sino que el 50% más o menos de las amenazas que reciben o de las agresiones que reciben los periodistas vienen de propios funcionarios o de propios políticos. Sí. Entonces, eso hay que ponerle mucho... Y lo dice el artículo 19. Lo dice el artículo 19. Sí, porque ahora, funciona el motivo de demandar la protección del mecanismo. Más allá del mecanismo, la misma FEATLE, o sea, ¿funcionan o no? No, están funcionando. La muerte de Rafael Murúa es un claro ejemplo de eso, de la desconfianza de los propios beneficiarios o posibles beneficiarios del mecanismo. Claro, es otra. El caso de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, en el multifeminicidio de hace 3 años, también 4 años, ya es también una muestra de la desconfianza a un sistema que, por ejemplo, en la Fiscalía tiene 189 carpetas de investigación hasta el año pasado, de las cuales solamente se ha judicializado una. Más de 300 periodistas y 400 defensores de derechos humanos inscritos al mecanismo y las cosas no mejoran. Hay que replantearlo. Sin duda. Hay que replantearlo. Vamos a esperar entonces a ver qué es lo que ocurre con la 4T y este tema. Y nos regresa al problema que mencionabas de las policías estatales y municipales, ¿no? O sea, tendrían que ser las primeras personas en defender a los periodistas porque es ahí en donde se dan los conflictos en los municipios y no sucede porque hay una crisis, pues, de cooptación. Entonces, ahí hay un problema muy de fondo que se tiene que ver de manera integral y que se ve un poco lejano, porque no solo depende del mecanismo, sino también del sistema de procuración de justicia en los estados y en los municipios. Y no es casualidad que la mayoría de las agresiones a periodistas sean a quienes cubren seguridad y justicia, los temas de seguridad y justicia. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, nuevo recorte, un recorte presupuestal que va a afectar la realización de un censo y de varias encuestas del INEGI. Con esto regresamos.